Bienvenidos de nuevo, hermanos, al estudio de la red de capacitación ministerial. Esta noche vamos a estudiar el libro que está en la pantalla y va a ser uno de 6 horas que vamos a estudiar Apocalipsis. O sea, no vamos a quedar mucho tiempo, pero vamos a ver, tratar de sacar lo más importante para nosotros en este libro. Tengo un tema, un propósito por la cual estudiar este libro ahí en la pantalla. Dice, tengo ahí una frase compuesta de dos principios o dos. Una parte es el principio de un versículo de Tesalonicenses 4:18. Confórtense unos a otros, dice en Tesalonicenses. Y sigue en el versículo diciendo por estas cosas. Y Pablo estaba hablando ahí de los últimos días de la tierra cuando el Señor viene otra vez. Y coloqué yo, confórtense unos a otros por la gloria y el juicio y el triunfo de Cristo. La segunda parte es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces, unos datos del libro. Juan, mencionado en capítulo 1, versículo 4, es el autor, el apóstol Juan. Los lectores originales eran miembros de las 7 iglesias de Asia. Vamos a hablar de ellos en esta sesión. Fecha cuando fue escrito entre 95 y 96 años después del nacimiento de Cristo, durante el reino de Domiciano, un emperador de Roma. Y era muy fuerte en esos años la adoración al emperador. Ellos querían que la gente los adoraran. Al lugar donde fue escrito, la isla de Patmos, y a lo mejor tenía que escribirlo de ahí, fue exiliado ahí, quizás por enfrentar la adoración del emperador. Fue exiliados, encarcelados en una isla. Fue ahí donde Juan escribió la carta. Propósito: animar, completar la profecía de Cristo para nosotros y comunicar el Cristo glorioso. Ahí esos son grandes temas que encontramos en este libro. El tema: la gloria, el juicio y la victoria de Cristo. Muy obvio en esta carta. Y se expresa con claridad en Apocalipsis 19, versículo 10. A puntos de vista acerca de Apocalipsis, acerca de todo este tema de profecía de los últimos días de la tierra. Voy a poner de manera breve puntos de vista en cuanto a la interpretación de este libro. Uno se llama preterista, que todo lo que encontramos en Apocalipsis sucedió en el primer siglo, cuando destruyeron el templo de los judíos. Hay un gran problema con esa interpretación, que el ángel dice a Juan en 4:1, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas, hablando de algún futuro. Por eso eso no es mi punto de vista, no lo encuentro en la Biblia. Otro idealista, el libro de Apocalipsis está escrito de manera simbólica para expresar expresar que hay una lucha entre el bien y el mal, algo muy espiritual y no real, actual durante la historia de la tierra. Tampoco estoy de acuerdo. Historistas, el primer siglo hasta el fin. Las cosas en Apocalipsis son simbólicos y cosas que se encuentran ahí sucedieron o van a suceder desde el primer siglo hasta el fin del mundo. También es muy simbólico, muy espiritual. Tampoco estoy de acuerdo. Lo que yo entiendo de la Biblia, quizás me llaman futurista. Y ese punto de vista asigna capítulo 1 a 3 como algo histórico, algo que ya pasó, y capítulo 4 a capítulo 22 se refiere a cosas que no han sucedido todavía. Y en ese punto de vista, eso es lo que me parece
que la Biblia enseña. Entonces estoy de acuerdo con eso. Reconoce que ese punto de vista reconoce que hay un punto de vista para la nación de Israel y que mucho de lo que Apocalipsis no ha sucedido todavía. Entonces, un problema con ese punto de vista que encontramos entre nosotros es que presta para la tendencia de especular demasiado en los detalles de que cada cosita que se encuentra en lo que Juan describió. Mucha gente pasa mucho tiempo pensando en demasiado y hasta agregan a la interpretación. Entonces, más que especulamos, mayores son las probabilidades que nos vamos a equivocar. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación de este libro. A ver. Entonces, algo de la historia, algo real que va a suceder, se encuentra en Apocalipsis y para mí está de acuerdo con todo lo demás de la Biblia. Sigue adelante, hay un momento final de la presencia del pecado en la tierra y Jesucristo lo va a llevar a cabo. Algo, una parte en la historia, las 7 iglesias y lo demás no ha sucedido todavía. Y alguien va a ver de manera real los detalles de este libro. Aunque no entendemos todos los detalles, van a suceder y cuando la gente experimenta lo que está descrito aquí, lo van a reconocer. Seguimos. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es el enfoque aquí del libro. La revelación de la persona de Jesucristo, o sea, la segunda venida de Jesucristo en gloria y en poder y con juicio. Esa palabra en 1:1 que dice que van a suceder pronto. El significado de esa palabra pronto se presta más para que va a suceder en poco tiempo, no necesariamente muy cerca al tiempo de Juan, sino que lo que está descrito va a suceder en poco tiempo, según el significado original de la palabra. No es decir que va a suceder en 5 o 10 años, sino que lo que sucede va a suceder en poco tiempo. Y encontramos que la mayoría sucede durante 7 años, que no es mucho tiempo en comparación. De todas maneras, va a suceder. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, como encontramos, creo que está en Pedro. 1000 años es un día son 1000 años. Entonces, este libro vamos a ver comunicación por señales. Cuando encontramos la palabra como o semejante a, vamos a encontrar eso mucho. Juan está describiendo cosas que a lo mejor no conoce, describiendo y señales. Vamos a encontrar. Va a ser obvio cuando encontramos. Aquí está una señal, algo, la mujer y la bestia en Apocalipsis. ¿Cuál es el significado literal de este señal extraño? Hay un dibujo ahí de un artista para tratar de describir lo que Juan vio y podemos encontrar muchos detalles ahí, pero debemos entender el cuadro grande. Y va a haber cosas difíciles de entender, cosas que no tenemos muchas respuestas. A lo mejor provoca más preguntas que dar respuestas en el libro. Pero sí encontramos cosas concretas y vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando Juan vio algo semejante ahí, intentó describirlo en la mejor manera. Pero ¿qué quiere decir exactamente
sabemos algunas cosas y otras cosas que no sabemos. El libro fue comunicado, dice en 1:1 que fue de Dios a Cristo y por los ángeles a Juan y por supuesto a nosotros. O sea, lo que tenemos aquí, según lo que está escrito, fue comunicado desde Dios mismo. Es la palabra de Dios. Podemos confiar lo que encontramos en Apocalipsis como todo lo demás de la Biblia. Y dice en 1:2, fue comunicado a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Y eso es verdad para todo lo que Juan escribió. Nos dio un evangelio y nos dio la comunicación de las visiones y mensajes que recibió en este libro de Apocalipsis. A ver, entonces entramos en parte del contenido. Ahí donde está la P en el mapa es más o menos donde está ubicado la isla de Patmos. Y la carta, los capítulos 2 y 3 fueron mandados a las iglesias de esta lista. Eran lugares reales. Podemos ir a visitar estos lugares hoy en día, encontrar lo que quedó de las primeras iglesias ahí, edificios muy antiguos. Entonces, 7 iglesias fueron los que recibieron esta carta y había un mensaje un mensaje único que aplicaba a cada iglesia. En Apocalipsis 1:4 y 5 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo que está comunicado es de Jesucristo y de los espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El mensaje, la revelación viene del cielo, del poder de Dios. ¿Quiénes son estos espíritus que encontramos en capítulo 1? Cuando no tenemos una respuesta concreta de Dios mismo, lo que necesitamos hacer es suponer o tratar de discernir. Y algunas ideas de quiénes pueden ser estos espíritus. Uno es que son ángeles. Los 7 espíritus. Ahí en el capítulo 1 no nos da la explicación de quiénes son exactamente. Puede ser, algunos dicen que puede ser la plenitud del Espíritu Santo. En Isaías 11:2 describe que el Espíritu del Señor tiene 7 características. Así especulan. Isaías 11:2 habla de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. También los seres celestiales pueden ser en la presencia del Señor en el principio de esta visión. No estamos exactamente seguros quiénes son, pero sabemos que tienen su parte en la comunicación de este libro. Y todo lo que vamos a ver viene de Dios y de Jesucristo. Y lo dice con claridad en 1:5. De parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y describe quién es ahí. A ver, después encontramos una dedicación en 6. Sigue después de 5. E hizo de nosotros un reino. Hizo de nosotros un reino. Son nosotros creyentes. Sacerdotes para Dios. Eso es la descripción de los creyentes, de nosotros. Somos juntos un reino. Individualmente somos sacerdotes santos ante nuestro Dios.
una descripción a los que van a recibir los beneficios de este libro y de esta visión y comunicación. Entonces, el tema de Apocalipsis, quiero aclarar que el tema de Apocalipsis no es la profecía. Dios está utilizando a través de Juan, utilizando la profecía para comunicar lo que realmente es el tema. Y el tema es la venida de Cristo, la gloria de Cristo, el juicio de Cristo y la victoria de Cristo. Nos toca mantener eso en la mente, a poder a no tener que desviarnos en tantas tonterías que escuchamos de la profecía, conferencias de la profecía. El enfoque del libro es la persona de Cristo Jesús, y está de acuerdo con todo lo demás que encontramos de Jesucristo en el Nuevo Testamento y de Dios en toda la Biblia. Entonces, seguimos en 7 y 8 del capítulo 1. Dice, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hace referencia en ese versículo a Jesucristo, el Todopoderoso. Está aún más claro que el Todopoderoso es Jesús en los capítulos finales de este libro que estudiamos en 2 semanas. Juan, voy a parar ahí por ahora. 7 y 8. Entonces, tenemos a Juan, tenemos una visión y tenemos una declaración de Jesucristo, el comienzo, como la introducción del mensaje que viene adelante. Entonces tenemos Juan en Patmos, isla, fue encarcelado o exiliado, que tenía que vivir en esa isla como castigo. A lo mejor el emperador no lo quería matar porque había tanta gente que amaba a Juan cuando vivía en Asia, y lo mandó ahí para dejarlo vivo, no causar un disturbio, problemas con la gente. A lo mejor es una opinión nada más, pero sabemos que si estaba ahí, escribió desde ahí, recibió la visión cuando vivía en la isla. Y podemos ir a visitar esa isla hoy en día. Es una isla moderna ahora, tiene muchos edificios. En ese tiempo era una isla para mandar a los que no querían matar, una isla especialmente para eso. Pero todavía existe la isla y está muy desarrollado. Una ciudad moderna que queda ahí. Y digo eso para demostrar que los lugares en la Biblia son lugares reales. Podemos hoy en día ir a visitar los lugares que están mencionados en la Biblia y en la palabra de Dios. Son unas 30 millas de la costa de Asia. No está muy lejos y tampoco es una isla muy grande, unos 6 por 10 millas o 10 por 16 kilómetros. Y dice Juan que recibió esta visión en el día del Señor. Esa palabra día del Señor, Kuriakos, usado como adjetivo, un día señorial como adjetivo, explicando el tipo de día. Puede ser el domingo, puede ser otro día que pertenece al Señor desde el punto de vista de Juan. No quiero quedar mucho tiempo, pero dice, en el día del Señor él estaba en el Espíritu cuando empezó esta visión. Y esto es lo que vio. Un intento de poder ilustrar lo que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice 1.12, dice,
Debo correr. Ok, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Al verme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Entonces Juan vio algo, vio 7 candelabros y alguien parado en medio, con una espada, vestido de manera distinta, con oro, con cabello que no se encuentra en esta tierra. Alguien muy único. Y se encuentra descripciones de ese tipo de visión en Daniel y en Ezequiel. A lo mejor estaban mirando la mismo lugar, algo muy parecido. Eso a lo mejor es lo que debemos esperar. Daniel escribió: su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, algo parecido. Es muy interesante eso. Ezequiel en capítulo 1 y capítulo 43 dice cosas muy parecidas. Quizás estaban en el mismo lugar viendo la misma cosa o algo parecido. Y dice, Juan va a decir muchas veces la palabra como esto, como el otro, parecido o semejante a. Está describiendo cosas fuera de su experiencia, difícil de explicar quizás. Quizás luchaba para encontrar las palabras humanas. Y cómo se puede interpretar una visión tan apocalíptica como esto. De todas maneras, tenemos hasta ahora en capítulo 1 el lugar, la visión, y también encontramos algo de la interpretación. En el 17 a 20 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han suceder después de estas. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, las estrellas de mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas, aquí tenemos la interpretación, o sea, la explicación, por lo menos una parte de la visión. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, o sea, señales que representa algo que el Señor está comunicando. Entonces, vamos más en eso ahorita. Pero quiero mencionar algunas guías para interpretar este libro. Que muchísimas personas siguen y creo que nos ayudan. Usa la interpretación normal, o sea, gramatical o historia, cuando sea posible. Algo real va a suceder. Va a haber un momento en el tiempo en la tierra cuando va a suceder. La interpretación normal. No debemos simbolizar todos los detalles que encontramos aquí. Busque la interpretación en el contexto. A veces tenemos explicación de una visión y el significado en el mismo texto. Hay que buscarlo, hay que tratar de encontrarlo ahí mismo, si es que existe. No agregue a la interpretación que se da. O sea, si hay una interpretación explicada, no debemos pasar tiempo agregando, tratando de sacar más de lo que hay, más de lo que está escrito. No interprete los detalles mínimos. Vamos a ver mucha explicación, mucho intento de Juan de describir lo que vio,
pero hay un propósito en la explicación, y cuando tratamos de interpretar los detalles tan mínimos, cuando Dios no nos da la explicación, va a ser muy fácil equivocarnos y pasar demasiado tiempo en esos detalles. Y me gusta el último punto de este guía. Reconozca excepciones posibles a estas reglas. Y eso expresa que tratar de entender todo lo que encontramos en la visión de Apocalipsis está difícil. Requiere mucho tiempo estudiando, haciendo comparaciones con lo que encontramos en, por ejemplo, Daniel, Ezequiel y también en lo que escribió Pablo en sus cartas. Y recuerda, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios va a revelar ciertas cosas, no va a revelar otras cosas. Nos toca aceptarlo. Cuando Él no lo ha comunicado, no debemos tratar de inventar cosas. Entonces en 7, 17 y 18 encontramos que el Señor es el eterno, el primero y el último. Comienza con el enfoque en quién es Jesucristo. El que vive, estuve muerto y ahora vive. Quita toda la duda de quién estamos hablando. Jesucristo que murió y resucitó. El soberano, este Cristo en capítulo 1 tiene las llaves de la muerte. Él es el soberano, tiene el control sobre la vida y la muerte. Ahí declara la deidad de Jesucristo. Todas esas cosas no pertenecen a nadie más que Dios y que aplican al hombre Cristo Jesús. Entonces, brevemente, bosquejo de Juan. Lo que acabamos de leer en 1:19. Las cosas que ha visto, lo que se ve. Lo que se ve es capítulo 1, la visión que acaba de ver a Juan en este estudio, y lo que es. En capítulo 2 y 3, lo que hay en la vida de Juan en ese tiempo, en el primer siglo, las cosas que Juan experimentó en su vida años antes de estar en esa isla de Patmos. Y 4-22 lo que va a hacer. Dice en 1:17, y las cosas que han de suceder después de estas. O sea, tenemos un orden ahí. Lo que ya vio, lo que se ve, lo que es en las 7 iglesias en capítulo 2 y 3, y lo que va a ver, lo que va a hacer. Entonces tenemos ángeles de las iglesias. La palabra ageloi es la palabra original en griego. ¿Quiénes son estos ángeles? La palabra ángel sencillamente quiere decir mensajeros, y la palabra se aplica a los seres espirituales y también a los hombres. Algo interesante, y se distingue por el contexto. Algunos han dicho que estos ángeles o mensajeros son líderes humanos de las iglesias o pastores que van a entregar el mensaje a su congregación, o ángeles guardianes de las iglesias, ángeles verdaderos, seres espirituales que cuiden a nosotros. Otros han sugerido, o sea sencillamente un mensajero humano de las iglesias. De todas maneras sabemos que son 7 mensajeros, 7 iglesias y 7 mensajes. Y aquí está un mapa muy sencillo de las iglesias. Eran iglesias reales en la vida de Juan, reales, lugares, ciudades reales, lugares donde podemos ir todavía. Y así eran, iglesias reales. Y algunos han tratado de
encontrar otras aplicaciones, primeramente iglesias reales, físicas, grupos de personas que creyeron a Jesucristo. Otros han dicho que estas iglesias representan tipos de iglesias, todos los tipos de iglesias que hay desde Cristo hasta ahora. y vamos a ver por qué la gente pregunta eso, dicen eso. Hay detalles en la vida de las personas en la iglesia que aplican muy obvio a nosotros, obviamente. Representan periodos de la historia de la iglesia. La primera iglesia de Efesios, y Cristo ahí habla de su primer amor y dificultades. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, y dice que sus obras son tibias, no son frío o calientes, y mucha gente aplica eso a lo que estamos viviendo nosotros ahora, la iglesia tibia, y no tiene obras verdaderas en el servicio del Señor. No estoy seguro de esos dos, pero entiendo por qué dicen eso. Hay cosas que sucedieron en esas iglesias que todavía suceden en nuestras iglesias. Entonces, la primera iglesia, Éfeso, en Apocalipsis, voy a tratar de leer la mayoría de estos mensajes. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el mensajero, el pastor o algún mensajero puede ser. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda de entre los 7 candelabros de oro, dice esto: conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Dice en 2:3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Andaban más o menos bien, pero contra ellos dejaron su primer amor. Una referencia de la fe con que uno comienza en la vida espiritual y después de años va bajando más débil, quizás una referencia a los celos que uno tiene cuando uno primeramente cree en el Señor. Y si recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Cristo, el mensaje es algo positivo y algo negativo, y los advierte a corregir esos errores. Dice 2:6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Había una religión tratando de vencer sobre el cristianismo o influir la iglesia, otra religión ahí, otra organización de gente religiosa, y tenían obras que el Señor odia, aborrece. Aquí unas fotos de la ciudad moderna y se ve lo que los rasgos de la ciudad antigua de Éfeso. Había un puerto ahí, estaba muy cerca de la costa. Edificios que quedaron. Había muchas iglesias de San Juan en esa área. Vamos a ver otras fotos. Iglesias antiguas, y lo nombraron iglesia de San Juan. Edificios maravillosos, y todavía queda algo de esas iglesias tempranas. Al final de ese mensaje, y vamos a ver algo positivo al final de cada mensaje. Dice, la promesa al vencedor: comerá del árbol la vida que fue perdido cuando Adán pecó. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y en otras palabras, el mensaje está diciendo: sigan adelante, hermano, arrepiéntense de lo malo, siga adelante en el Espíritu, en su fe, siga a Cristo, manténgalo hasta el día final, y va a haber recompensa.
Cada mensaje tiene algo de ese ánimo, consuelo. La segunda ciudad, Esmirna, un lugar real. Todavía existen edificios de ese siglo. Dice en 2:8 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: conozco tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y muy fuerte lo que dice el Señor aquí, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Una advertencia de lo que viene adelante. Yo te digo que el diablo echará a algunos a ustedes en la cárcel para que sean probados. Y aquí no encontramos nada negativo de esta iglesia. Y realmente termina con algo positivo. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, el lago de fuego. Y más explicación de lo que es eso es más adelante en el estudio, en capítulo 20. No hay nada negativo para esta iglesia. Y seguimos con Pérgamo. Pérgamo es una ciudad como 50 millas de Esmirna. Todos estaban más o menos en el mismo lugar de Asia en ese tiempo. Fue muy conocido por una biblioteca que tenía ahí, que usaron otros pueblos. Más o menos fácil viajar entre estas ciudades. Tuvieron problemas distintos, desafíos. Mire ahí en el fondo tiene un lugar de los dioses de los romanos en el lugar alto. Todavía quedan templos ahí, como así en Atenas, muy parecido. En este mensaje dice que en 2:12, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y eso está describiendo en la visión de capítulo 1. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de... Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aunque los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Ellos tuvieron amenazas de afuera, en religiones falsas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam y enseña que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas. Parecido al pasado, ataques de otras filosofías y religiones. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas, una secta, una religión. Ahí ve cosas parecidas que encontramos en nuestra sociedad y los llama a arrepentirse en 2:16. Aquí en esta ciudad había un altar a Zeus, la religión de los romanos, y quizás había muchas creencias ahí, pero la adoración al emperador y a los dioses romanos era lo más fuerte, más amenaza de ellos para la iglesia. Tenían muchos edificios maravillosos en esos días, difíciles de ser, pero una maravilla de verdad. Templos más que todo. La promesa, el ánimo a esta iglesia. Le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En esas épocas, cuando alguien se presentó ante el juez, si fue justificado inocente, recibió una piedra blanca, y si no, pues una piedra negra. Y el mensaje contiene algo de la cultura de ese día, y fue una promesa que Dios los va a justificar. Ánimo para seguir adelante. Otra ciudad, iglesia, Tiatira. Aquí tenemos un camino y fragmentos arquitectónicos de los primeros siglos después de Cristo.
fue a la ciudad famoso en tinte púrpura. Y de esta ciudad vino Lidia, el primer creyente que Pablo encontró en Filipos. Vino de esta ciudad ella. El mensaje a esta iglesia se encuentra en 2:18. Voy a comenzar en 19. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras recientes son mayores que las primeras. Algo positivo. Y sigue: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, a Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y comen cosas sacrificadas a los ídolos. Amenazas por fuera, por otras doctrinas, por otras ideas y filosofías. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere a ella, a esa influencia, a esa gente, a esa mujer. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces después sigue las consecuencias de la persona o personas de esa doctrina, esa filosofía, esa tentación, ese pecado. Y termina ese mensaje: le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, lo mismo que antes, pero ahí dice la promesa del maná, y un símbolo de provisión, un símbolo del pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida para nosotros? Está diciendo que siguen adelante, siguen fiel, vale la pena, hay recompensa. El final de su vida va a ser real, va a estar en la presencia de Cristo mismo. Cada mensaje termina con eso: gloria a Dios, nos da ánimo, consuelo. Igual que el mensaje de Pablo en la carta de los tesalonicenses: consuélense con estas cosas. Sardis, en esta ciudad encontramos un templo de Artemisa, un dios falso de los romanos. Hay todavía edificios antiguos que quedan todavía, señales de lo que sucedió en esos siglos. En ese mensaje se encuentra en capítulo 3. Dice en 3, en mitad de 3:1: conozco tus obras y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia no iba tan bueno. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Esta iglesia no andaba bien. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntate, da el ánimo, la advertencia. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Advirtiendo a estos hermanos para que se arrepientan. Ahí había sinagoga como en otras ciudades, todavía queda de esos siglos. Y termina con estos: si se arrepientan, si siguen adelante en las cosas que habían recibido antes, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ánimo para los creyentes verdaderos. La vestiduras blancas habla de pureza, que nos va a dar un lugar puro fuera de la presencia del pecado. Y todos esos mensajes tienen que ver con algo bueno que están haciendo, algunas, otras no tanto, pero ánimo para seguir adelante y la opción para cambiar. Y dice en estos mensajes también que voy a quitar la lámpara de ustedes, o sea, voy a quitar su iglesia.
Su iglesia no va a ser un testigo para el juicio de Dios y el evangelio de Dios. Dios va a destruir la iglesia. La congregación ahí que vive ahí no los va a dejar seguir como iglesia. Filadelfia se encuentra en 3:7 a 33. También está en la misma área. Tenían muchos dioses falsos ahí en ese siglo. Dioniso, el dios del vino, estaba adorado ahí, y los seguidores de ese dios adoraron a él por emborracharse. Y encontramos algo muy interesante en la carta a los Efesios. Y me da la idea que esta práctica de adoración por emborracharse fue enfrentado por Pablo en Efesios 5:18, cuando dijo: no se embriaguen con vino, quizás podía decir como los adoradores de los dioses falsos, sino sean llenos del Espíritu Santo. Una amenaza, una advertencia para no seguir la práctica de los que adoraban ídolos, dioses falsos. También una iglesia de San Juan, la iglesia construyó después de Juan, pero una iglesia muy antigua. La promesa aquí: leeré una columna en el templo de mi Dios, escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, eso habla de firmeza, de fuerza, promesas, diciendo básicamente lo mismo. Adelante, hermanos, siguen adelante. Su fe no es vana. Va a haber recompensa. Vale la pena seguir fiel a Cristo en esta tierra. Va a haber algo del paraíso en el futuro y recompensa por la fidelidad. Llegamos a la última iglesia, la Odisea. La Odisea recibieron un mensaje bastante negativo en 3:14. 3:14 dice, voy a comenzar en 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia, después de años, se acostumbra a las tradiciones, a asistir a la iglesia, pero no están muy animados para servir al Señor. El mensaje dice que eran tibios. Y el agua tibia no sirve para nada. No queremos ese tipo de agua. Y eso fue el mensaje. Sigue en 17. Dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Tenían que arrepentirse de su quizás comodidad, quizás flojería. No estaban sirviendo bien a Dios, y el mensaje contiene algo muy práctico de esa ciudad. Ellos tuvieron un sistema de agua de tubos un poco lejos de la ciudad. No tenían fuente de agua cerca de la ciudad y tenían que mandar agua de lejos, y con el sol el agua llegó tibia. Y el mensaje, Cristo utilizó algo práctico para ellos, agua tibia. Ellos eran tibios. Ellos sabían cómo era. Tenían que hacer algo con esa agua porque no era agradable. Como esa iglesia no era agradable a su Dios. Y en algo muy interesante encontramos en 3:20 un versículo que quitamos del contexto, pero hay que reconocer que ahí dice 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, tocando la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un versículo
que fue escrito a una iglesia. O sea, Cristo está tocando la puerta de la iglesia ahí, invitando a las personas a abrir la puerta. Quiero estar con ustedes en su amor, en los celos, en obediencia, en servicios, en amor. Pero ustedes están muy cómodos en lo que se llama la iglesia y no me están dejando entrar. Ese mensaje fue dado a los creyentes, a una iglesia en la Odisea. Lo usamos en otras maneras, pero así es el contexto. Y debemos entenderlo y tener cuidado para que no seamos ese tipo de iglesia. Y la promesa para ellos, si se arrepientan, se sentará con Cristo en su trono. Otra vez, ánimo, vale la pena, sigue adelante. Ahí terminamos este estudio de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Seguimos adelante, disfruten el tiempo con las preguntas y la plática en el grupo y seguimos en la segunda sesión a las 8:30.